makes us whole, and you shoulder weakness, and your strength becomes our own. Now you're making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. For you have your bride, free of all her guilt, and rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips. Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas, los llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, y puesta en libertad de culpa, santidad, nuevo nombre tendrá. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. And you will be praised, and you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. Te alabaré, te alabaré. Con la creación canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. De la creación canto, digno eres, Señor. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my
ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. From eternity forever, your kingdom will remain. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of worship and all praise. You are King, you are King, you are King, you are King. You are King.
throne. We lift the fragrance to your throne. We lift the fragrance to your throne. You're worthy of our worship. We lift the fragrance to your throne. We lift the fragrance to your throne. We lift the fragrance to your throne. You're worthy of our worship. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Lord, I just wanna fall in love with you. Teach me to love your ways and follow you, according to your righteousness and truth. With my life I want to worship you, with everything I have and all I am. Everything I've been is in your hands. With my life I honor you, my King. Let my love be fragrance at your feet. Lord, I just wanna fall in love with you. Teach me to love your ways and follow you,
according to your righteousness and truth. With my life I want to worship you, with everything I have and all I am. Everything I've been is in your hands. With my life I honor you, my King. Let my love be fragrance at your feet. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. But I just wanna fall in love with you. Teach me to love your ways and follow you, according to your righteousness and truth. With my life I want to worship you, with everything I have and all I am. Everything I've been is in your hands. With my life I honor you, my King. Let my love be fragrance at your feet. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo, lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Lord, I just wanna fall in love with you. Teach me to love your ways and follow you, according to your righteousness and truth. With my life I want to worship you, with everything I have and all I am. Everything I've been is in your hands. With my life I honor you, my King. Let my love be fragrance at your feet. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. With my life I honor you, my King. Let my love be fragrance at your feet. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y en este día, que es el Día de las Madres, on this day that it's Mother's Day, we want to make a very special dedication to all the mothers that we celebrate, all the mothers that we get to remember, the mothers near, the mothers that are far. En este día, que es Día de las Madres, queremos hacer una dedicación especial para todas las madres que tenemos aquí para celebrar, las madres que recordamos, las madres que están cerca y también las madres que están lejos. And we also want to make a very special acknowledgement for those mothers who have prayed for their children and for their grandchildren. Queremos hacer un honor especial para esas madres que han orado por sus hijos y por sus nietos. Because if it weren't for you, we wouldn't be where we are now. Si no fueran por ustedes, no estaríamos donde estamos hoy. Que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios.
Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodilla ante el altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodilla ante el altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. I've seen you fight some of the biggest battles, coming to the altar on your knees. I've seen the way you fight for your family, the love you give so unconditionally. A virtuous mom is hard to find. Her clothing is honor and strength. A virtuous mom is hard to find. Mom, you're a treasure from God. Good morning and God bless everyone. I want to take this moment to wish everyone a happy Mother's Day. Buenos días, que el Señor les bendiga. Quiero tomar este momento para desearles a todas las madres un feliz Día de las Madres. Today's message is dedicated to all of you. El mensaje de hoy es dedicado a todas ustedes. The Bible talks about a virtuous woman and who can find her. La palabra de Dios habla de la mujer virtuosa y quién la hallará. It talks about the virtuous woman being a woman who is willing to work with her hands. La Biblia habla de la mujer que trabaja gustosamente con sus manos, who provides food for her family, que provee comida para su familia, who considers a field and goes out and buys it. She's a businesswoman, una mujer que considera un terreno y va y lo compra, es negociante. It talks about her merchandise being good, habla de sus negocios que le van bien.
It talks about she extends her hands to the poor. Habla de ella extender sus manos al pobre and reaching out to the people who are needy y alcanzar a los que son menesterosos y tienen necesidad. She makes things with her hands. Ella hace cosas con sus manos. She makes linen garments and sells them. Teje telas y las vende. Provee de cintas al mercader. She supplies sashes for the merchants. It's a woman who works. It's a woman who dedicates herself to her family and dedicates herself to providing for her family and providing for the people around her and meeting the needs around her. La mujer que provee por su familia y siempre está al tanto de las necesidades de aquellos que están a su alrededor. The greatest example of God's creative power are mothers. El ejemplo más grande del poder creativo de Dios son las madres. They're able to conceive, to carry, and to bring a new life into this world. Tienen la habilidad de concebir, cargar y traer una vida nueva a este mundo. Of course, today's message is for everyone. Claro que el mensaje de hoy es para todos, but I want to dedicate it to all of our hardworking mothers. Pero quiero dedicarlo a todas las madres trabajadoras, some who are single moms who work hard to provide and care for their children, algunas que son madres solteras que trabajan fuerte para proveer y cuidar de sus hijos. We just want to honor your willing spirits and your willing hearts today. Queremos honrar sus espíritus dispuestos y sus corazones dispuestos. The immense love that you show your families every single day. El inmenso amor que le demuestran a sus familias todos los días. May God bless each of you. Pido que Dios bendiga a cada una de ustedes. And may you have a very happy Mother's Day. Y que tengan un muy feliz Día de las Madres. I'm going to be reading from James chapter 2, verses 14 to 17. Voy a leer de Santiago capítulo 2, versos 14 al 17. Primero en inglés. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, "Depart in peace, be warmed and filled," but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. In this passage, James is making reference to faith in action. En este pasaje, Santiago está haciendo referencia a la fe en acción. Faith in action is love in action. La fe en acción es amor en acción. It's the love of God being manifest. Es el amor de Dios siendo manifiesto. It's God touching others through you. Es Dios tocando a otros a través de ti. And here James is saying, it's important to have faith. Y aquí Santiago está diciendo, es importante tener fe. But it's also important to exercise that faith. Pero también es importante ejercer esa fe. And the way that you exercise that faith is through works. Y la manera que ejercemos la fe es a través de las obras, las cosas que hacemos, the things that we do. And he gives an example, y aquí da un ejemplo. And it is an example of meeting someone's needs. Y es un ejemplo de suplir la necesidad a alguien que tiene una necesidad. He's saying it's not enough to say, I'll pray for you. Él está diciendo, no es suficiente decir, voy a orar por ti. You see, faith and love require some type of action. La fe, el amor requiere algún tipo de acción. For God so loved the world that He sent His only Son.
Por cuanto Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Él hizo algo. He did something. He took action. Él tomó acción. Y así el creyente, nosotros tenemos una responsabilidad de tomar acción. We as believers have a responsibility to take action. He takes it a step further. Y él lo toma un paso más allá. He says that faith without action, faith without manifesting God's love is dead. Dice que la fe sin manifestar el amor de Dios, la fe sin acción, la fe sin obras, está completamente muerta. In the Bible you see many examples of love in action. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos del amor en acción. And many times you see it in the form of construction. Y muchas veces se ve en la forma de construcción. You see Moses building a tabernacle in the desert. Vemos a Moisés construyendo un tabernáculo en el desierto so that the people can come and bring their sacrifices, para que el pueblo pueda venir y traer sus sacrificios, so that they can put their love into action, para que ellos puedan poner su fe y su amor hacia Dios en acción, trayendo los sacrificios, bringing the offerings, expressing their gratitude to God, expresando su gratitud a Dios. We see David creating plans for the temple in Jerusalem. Vemos a David estableciendo los planes para el templo en Jerusalén, for the same purpose, para el mismo propósito, para que la gente vengan y ofrezcan sus sacrificios, so that the people can come and offer their sacrifices. People can come and worship. La gente vengan y adoren a Dios. It's all love in action. Todo es amor en acción. We see Solomon actually building the temple that David created. In his plans, vemos a Salomón construir el templo que David estableció en sus planes. We see Nehemiah rebuilding the walls of Jerusalem after they had been knocked down. Vemos a Nehemías construyendo las paredes de Jerusalén cuando habían sido tumbadas. And he did this out of love. Y él hizo esto de amor. He was touched by God and he moved on that conviction. Fue tocado por Dios y se movió en esa convicción. We see Jesus building his church. Vemos a Jesucristo edificando su iglesia. There's always action, siempre hay acción. Faith is not a philosophy. La fe no es una filosofía. It is not an ideology. No es una ideología. It is not a simple concept. No es un concepto sencillo. Faith is action. La fe es acción. Faith is taking what God has given you and sharing that with others. La fe es recibir lo que Dios te ha dado y compartirlo con otros. Whether it be material or spiritual, sea algo espiritual o sea algo material. This is how the power of God causes transformation in the hearts of people. Es la manera que el poder de Dios causa transformación en el corazón de la gente. People are moved to the core when they see others doing something good for others. La gente son movidas cuando ven a personas, a individuos hacer algo bueno hacia otros, hacia su prójimo. God is in the business of transformation. Dios está en los negocios de transformación. In the Bible, he transformed darkness to light. En la palabra de Dios, él transformó las tinieblas en luz. He transformed chaos into order. Transformó el caos a orden. He transformed what was barren and gave it life. Transformó la aridez en vida. He took what was lacking and turned it into abundance. Tomó lo que faltaba y lo convirtió en abundancia. He turns weakness into power. Él transforma la debilidad en poder. And he turns loneliness into love. Y transforma la soledad en amor. In John chapter 5, verse 17, it says, "But Jesus answered to them, My Father has been working until now, and I have been working."
En Juan capítulo 5, verso 17 dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesus is saying, I'm working. Jesús está diciendo, yo estoy trabajando. Jesus is saying, my Father's been working. Jesús dice, mi Padre ha estado trabajando. ¿Por qué? Porque el amor es acción, because love is action. It's not a feeling. El amor no es un sentir, un sentimiento. Love is action. It requires action. El amor requiere acción. It requires that we do something. Requiere que hagamos algo. And the very first place that God begins His work is in you. Y el primer lugar donde Dios comienza su obra es en ti. In Philippians chapter 1, verses 3 to 6. En Filipenses capítulo 1, versos 3 al 6. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Dice el pasaje, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Here the Apostle Paul is saying, God began a work and He's continually doing a work and He will complete that work. Aquí el apóstol San Pablo está escribiendo que Dios comenzó una obra, está haciendo una obra y va a completar, a perfeccionar esa obra. God is a God who demonstrates His love. Dios es un Dios que demuestra su amor. And He does it in the form of transformation. Y lo hace en la forma de transformación. He does it through creation, through creating things. Lo hace a través de la creación. He is constantly doing something. Está constantemente haciendo algo. He is constantly working in us. Está constantemente obrando en nosotros. Using the circumstances around us to create something new in us. Usando las circunstancias a nuestro alrededor para crear algo nuevo en nosotros. Transforming our hearts and our minds. Transformando nuestros corazones y nuestras mentes. God never stops working. Dios no para de trabajar. And we are His children, y nosotros somos sus hijos. And God wants us to be imitators of Him, y Dios desea que nosotros seamos imitadores de Él. In Exodus chapter 36, verse 2, en Éxodo capítulo 36, verso 2, it says, then Moses called Bezalel and Aholiab and every gifted artisan in whose heart the Lord had put wisdom, everyone whose heart was stirred to come and do the work. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. This is the building of the tabernacle. Esta es la construcción del tabernáculo. And Moses made a call, y Moisés hizo un llamado. Everyone who had an ability in construction, cada persona que tenía una habilidad en construcción. Everyone whose heart God had put wisdom. Cada persona en que Dios había puesto sabiduría. But only those whose hearts were stirred. Pero solamente aquellos cuyos corazones fue conmovido para la obra. This is how faith is measured. Es la manera que la fe se mide. Your faith is measured by the desire in your heart to do the work. La fe la medimos a través de el deseo del corazón para hacer la obra, para trabajar en ella. Because God has a calling on His children, porque Dios tiene un llamado sobre sus hijos. And it is a calling to work, es un llamado a trabajar. It is a calling to manifest the love of God, un llamado a manifestar el amor de Dios, to touch the people around us, tocar la gente a nuestro alrededor, to supply their needs, suplir sus necesidades. It's an expression of love and gratitude. Es una expresión de amor y gratitud.
Whatever God has given you, He's given to you by grace. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado por gracia. And He gives it to you because He loves you, y te lo da porque te ama. And He gives it to you because He loves the people around you. Y te los da por gracia porque Él ama también a aquellos a tu alrededor. He knows every person you're going to come in contact with for the rest of your life. Él conoce cada persona en quien usted va a tener contacto por el resto de tu vida. And He said, I'm going to put these gifts in my son, in my daughter. Él dice, voy a poner estos dones en mi hijo, en mi hija. Estas habilidades, these abilities, this wisdom, esta sabiduría. And I'm going to use my son and I'm going to use my daughter in order to impact the people he or she comes in contact with. Y voy a usar a mi hijo para impactar a aquellos con quien tiene contacto. I'm going to express my love through him, through her. Voy a expresar mi amor a través de él, a través de ella. It's a collaboration, es una colaboración. It's faith with works. Es fe con obras. Exodus chapter 35, verses 4 to 5. Éxodo capítulo 35, versos 4 y 5. And Moses spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, this is the thing which the Lord commanded, saying, take from among you an offering to the Lord. Whoever is of a willing heart, let him bring it as an offering to the Lord. Dice el pasaje, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. When we're motivated by love, we have a willing heart. Cuando somos motivados por amor, tenemos un corazón dispuesto, un corazón generoso. God's children were to provide everything for worship. Los hijos de Dios tenían que proveer todo para la adoración. But all that they would provide was given to them by God in the first place. Pero todo lo que ellos iban a proveer fue dado a ellos por Dios en primer lugar. And it was given to them by grace y les fue dado por gracia. And their giving was not to Moses, it was to God. Y cuando ellos daban, no era dar a Moisés, era dar a Dios. And God says, I only want those whose hearts are willing. Y Dios mandó, solo quiero aquellos cuyos corazones son generosos. En otras palabras, aquellos que están dispuestos a dar. Faith is giving. La fe es dar. Just like God gave His Son, de la misma manera que Dios dio a su Hijo. Cuando creemos, la fe, tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. We have to give of what God has given us. A willing heart, un corazón dispuesto. Exodus 35, verse 21, Éxodo 35, verso 21. Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing. And they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service, and for the holy garments. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. First, it talks about a willing heart. Primero habla de un corazón generoso, un corazón dispuesto. Then it talks about a willing spirit. Entonces habla de un espíritu dispuesto. A willing heart pleases God. A corazón dispuesto agrada a Dios. A willing spirit is a desire to do something. Un espíritu dispuesto es el deseo de hacer algo. To put your faith into action, poner tu fe en acción. To move on what God has given you, en mover sobre lo que Dios te ha dado. We can't exercise our faith by sitting down. No podemos ejercer la fe sentándonos. There has to be an action. Tiene que haber una acción. There has to be an exercise of that faith. Tiene que haber un ejercer de esa fe. Something that touches the people around you. Algo que toca a la gente a tu alrededor.
It has to be more than sitting and listening. Es mucho más que sentarnos y escuchar. It's more than just attending a service. Es más que simplemente asistir a un servicio. God is calling for action. Dios está llamando que tomemos acción. He wants us to activate the creative spirit that He has put in us. Él quiere que nosotros activemos el espíritu creativo que Él ha puesto en nosotros. So that we can establish God's love in this place and in this community, para nosotros establecer el amor de Dios en este lugar y en esta comunidad, so that when people are touched by this congregation, para que cuando la gente son tocadas por esta congregación, be it in the food pantry or in any ministry, sea en la despensa de comida o en cualquier ministerio, that impact be real and transforming in their hearts, que ese impacto sea real y ese impacto transforma el corazón. It impacts people into action. Impacta a la gente hasta motivarse a ellos tomar acción. This weekend I visited the food pantry. Este fin de semana visité la despensa de comida, and I was amazed by the work that they were doing. Estaba yo pues bien animado por el trabajo que ellos estaban haciendo. And I heard a story that these two people, that when they saw the people waiting in line, these two people, they went to Jewel or to one of the local food stores, and they bought things and they brought them to the food pantry to donate them so that more food can be given out. Y oí dos historias de dos individuos que visitaron la despensa o la vieron de la calle, y ellos regresaron, fueron a la tienda y compraron unas compras y las regresaron y se las donaron a la despensa para que haya más comida para dar. This is what I'm talking about. Esto es lo que estoy hablando. It's faith in action. Es la fe en acción. It's doing God's work. Es hacer la obra de Dios, el trabajo de Dios. And when people do it, it impacts them. When people see it, it impacts them. Cuando la gente lo ve, son impactados. And they feel like they need to do something. Ellos se sienten que tienen que hacer algo. This is the power of God in action. Es el poder de Dios en acción. It's the love of God being manifest. Es el amor de Dios siendo manifiesto. It's the love of God being so contagious that people who have nothing to do with what's going on here see and they want to get involved. Y es tan impactante que gente que ni tienen nada que ver con lo que sucede aquí ven y se quieren envolver enseguida. People saying, I want to help. Gente diciendo, quiero ayudar. The church cannot function in a realm of organization. It has to function in the realm of spirit. La iglesia tiene que funcionar en el ámbito de espíritu, no en el ámbito de organización. Because the church is not an organization, porque la iglesia no es una organización. The church is the body of Christ. La iglesia es el cuerpo de Cristo. We are called to be His hands and His feet. Somos llamados a ser sus manos y sus pies. We are called to love. Somos llamados a amar. With a willing heart, con un corazón dispuesto, and with a willing spirit, y con un espíritu dispuesto. Exodus 35:10, Éxodo 35:10. All who are gifted artisans among you shall come and make all that the Lord has commanded. Dice el verso, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. God commanded for things to be done. Dios mandó que las cosas se hicieran. He commanded work. Él mandó trabajo. And He gifted these artisans for that work. Y Él le dio la sabiduría a estos trabajadores para que ellos hagan la obra. Now all that was required is for them to come and do it. Y lo que se requería es que ellos vengan y lo hagan. The work had to be done by God's people. El trabajo se tenía que hacer por el pueblo de Dios. It was not appropriate for them to go hire someone to do it. No era apropiado ellos pagarle a alguien que lo haga. God says, I want my children to do it. Dios dijo, yo quiero que mis hijos lo hagan. God gifts us so that we can use those gifts for His kingdom.
Dios nos da dones, habilidades, talentos para nosotros usarlo para el reino de Dios. And when we use our gifts, what we're saying is to God is, Lord, we're so grateful. We love you and we're so grateful for what you've given us. Y cuando ejercemos esos dones, estamos expresando nuestra gratitud y nuestro amor hacia Dios. And God responds to that, y Dios responde a eso. He empowers, Él empodera. He creates the result. Él es el que crea el resultado. Exodus 35:31, Éxodo 35:31. He has filled him with the Spirit of God, in wisdom and understanding, in knowledge and all manner of workmanship. Dice la palabra, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte. You see, when there's a willing spirit and a willing heart, God fills. Cuando hay un espíritu dispuesto y un corazón dispuesto, Dios llena. Dios llena de su espíritu. He fills with His Spirit. He fills with wisdom and understanding and knowledge. Llena de sabiduría y de inteligencia y de ciencia. Everything that we need to get the work done, God fills us with it. Todo lo que se necesita para cumplir con la obra, Dios nos llena a través de su espíritu. He fills us by His Spirit. There have been many projects in our church that we've undertaken, construction projects where people say, it's not possible to do it in that time frame. Han habido muchos proyectos que hemos hecho en la iglesia de construcción donde algunos hermanos dicen, no es posible hacerlo en ese tiempo. But every time it happens, pero cada vez sucede, and every time it's excellent y cada vez es algo excelente. Because when there's willing hearts and willing spirits, God fills. Donde está el corazón dispuesto y el espíritu dispuesto, Dios llena. And when God fills, He gives you everything that you need to complete the work. Y cuando Dios llena, Él nos da todo lo que necesitamos para completar la obra. It's the love of God in action. Es el amor de Dios en acción. It's the love of God not only impacting the people doing the work, but the people that are recipients of that work. Dios impactando no solamente a aquellos que hacen la obra, sino a aquellos que reciben el beneficio de ese trabajo. God fills, Dios llena. Gives us everything we need. Nos da todo lo que necesitamos. The ideas, las ideas, the strategies, las estrategias, todo lo que se requiere. If we encounter a problem, He gives the solution. Si nos encontramos con un problema, Él nos da la solución. Every single time, I've seen it time and time again. Yo lo he visto una y otra vez. Dios respondiendo, Dios llenando, Dios usando a sus hijos para hacer grandes cosas. I've seen God fill, I've seen God bless, and I've seen God use His children to do great things. We have to understand that to be used by God, we have to come to Him with a willing spirit and a willing heart. Debemos entender que para Dios usarnos tenemos que llegar a Él con un corazón dispuesto y un espíritu dispuesto. As a child of God, you're not a volunteer. Como hijo de Dios, no eres voluntario. There are no volunteers in heaven. There are only sons and daughters. No hay voluntarios en el cielo, solo hijos e hijas. And you are a child of God. Y usted es hijo de Dios, es hija de Dios. And the calling stands. Y el llamado está en pie. The calling to use your gifts, el llamado a usar tus dones, tus habilidades, your abilities, your talents, tus talentos, your treasure, tus tesoros, to meet the needs of the people around us, para suplir la necesidad de la gente a nuestro alrededor, to preach the gospel with action, el predicar el evangelio con acción, con hechos, with acts of kindness and love, hechos de amor y de bondad. This is what it means to come under the anointing of God. Eso es lo que es uno acercarse y estar bajo la unción de Dios. It's the willing heart and a willing spirit. Es el corazón dispuesto y el espíritu dispuesto. Y cuando tomamos los pasos para cumplir con la obra que Dios nos manda, ¿qué hace Dios? Nos llena, nos apoya y estamos funcionando en un ámbito sobrenatural.
When this happens, we are functioning in a realm that is supernatural. A realm that God is blessing, that God is giving the knowledge, understanding, and wisdom. And all the workmanship that needs to get done is done with excellence simply because God is behind it all. Y todo lo que se tiene que hacer, toda obra que se tiene que cumplir, es hecho con excelencia porque Dios está detrás de todo lo que está pasando, dando la sabiduría, la inteligencia, la ciencia para cumplir con esa obra. Es Dios amando a través de nosotros. It's God loving through us. Because everything, all the work of God has to be bathed in love, porque todo lo que se hace, toda obra en la iglesia, toda obra en el cuerpo de Cristo tiene que estar saturada de amor. It's the foundation of everything we do, es el fundamento de todo lo que hacemos. God increases your ability. Dios aumenta tu habilidad. He gives you more knowledge than what you've acquired humanly. Él te da más conocimiento de lo que has adquirido humanamente en escuelas o en experiencias, whether you acquired it through school or through experience. God says, I can give you more than that. Dios dice, yo te doy más. But there has to be a willingness, pero tenemos que estar dispuestos. Exodus 35:29, the children of Israel brought a free will offering to the Lord. All the men and women whose hearts were willing to bring the material for all kinds of work, which the Lord, by the hand of Moses, had commanded to be done. Dice el pasaje de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. The offering came from the will. La ofrenda vino de la voluntad. El corazón dispuesto, the willing heart. The willing spirit, el espíritu dispuesto. It wasn't an obligation, no era obligación. It was the fruit of their love and gratitude. Era fruto de su amor y su gratitud. It was generosity. Era generosidad. Exodus 36, verses 4 and 5. Éxodo 36, versos 4 y 5. Then all the craftsmen who were doing all the work of the sanctuary came, each from the work he was doing, and they spoke to Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord had commanded us to do. Dice el verso, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. So these men begin their work, esos hombres comienzan su trabajo, their work of love, este trabajo de amor que están haciendo, el construir el tabernáculo, the construction of the tabernacle where God would come and be in the midst of his people, donde Dios vendría y estaría en medio de su pueblo. And they began their work y comenzaron su trabajo, and people began to give the materials, y la gente venían trayendo el material. And those who were in charge went to Moses, y aquellos que estaban a cargo de los diferentes ministerios fueron a donde Moisés. And they said, they're giving too much. Y dijeron, están dando de más. They're giving more than what we need. Están dando más de lo que necesitamos. Abundance was created through the giving of the people. La abundancia fue creada por la dádiva, los dones, los regalos, las ofrendas del pueblo. Many times we're crying out to God for abundance. Muchas veces clamamos a Dios por abundancia. The abundance comes from us. La abundancia viene de nosotros. When we give from our will, cuando damos de voluntad, Dios recompensa, God rewards. It all starts here. Todo comienza aquí. A willing spirit, a willing heart, un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto.
God is a God of abundance. Dios es un Dios de abundancia. And He wants to give more. Y Él desea dar más. And when we imitate God in His giving, God blesses us with more than enough. Y cuando imitamos a Dios en su generosidad, Dios nos bendice con más de lo que necesitamos. It's about faith in action. Esto requiere fe en acción. Lord, I bless your people this Sunday. Señor, bendigo a tu pueblo este domingo. And I pray that your Holy Spirit just stir a revival in all of our hearts and all of our spirits. Pido que tu Espíritu Santo crea un avivamiento en nuestros corazones, en nuestros espíritus. I pray that you stir an excitement in us. Pido, Señor, que tú establezcas algo muy motivador en nuestros corazones. That we prepare ourselves to do your work, que nos preparemos para hacer tu trabajo. For the time is now, porque el tiempo es ahora. And your church says, here am I. Y tu iglesia dice, heme aquí. I pray these things in Jesus' name. Pido esto todo en el nombre de Jesucristo. God bless you, God keep you, and may you have a victorious week. Que el Señor les bendiga y les guarde y que tengan una semana victoriosa.